Bueno, hace unos meses, ustedes saben que soy padre, ¿cómo se dice? Padre por primera vez, primerizo, bueno, puede funcionar la palabra. Y entonces en medio de eso he recibido consejos de muchos hermanos. Y es sabio escuchar consejos, la Biblia nos habla de eso. Y recibí consejos de un hermano, es un hombre mayor acá de la congregación, y es un hombre que hasta donde yo veo, digo, es un hombre aprobado. Es un hombre que ha hecho las cosas bien, sus hijos ya son mayores, ya están saliendo de la casa algunos y están todos en los caminos del Señor. Entonces yo digo, bueno, si ese hombre habla y se está tomando el tiempo de decirme algo acerca de crianza de hijos, pues algo sabio tiene que decir. Y uno de los consejos que él me dio acerca de la paternidad es que la palabra que uno más debe usar en la paternidad es no. Que esa es la palabra que uno más debe usar en la paternidad. Y lo he comprobado. ¿Por qué? Porque los niños, ellos están probando. Ellos están probando hasta dónde pueden llegar. Están probando una y otra cosa. Y entonces, como padres, nosotros necesitamos restringirlos, crearles ciertas reglas y no permitir que hagan todo lo que se les ocurre. Porque si hacen todo lo que se les ocurre, inclusive su integridad física va a estar en peligro. En mi experiencia corta, muy muy corta, no llevo ni siquiera 2 años de padre, pero he visto que hay algo más, que hay otras palabras, ya no solamente que hay que usar con ellos, sino que hay que enseñarles a nuestros hijos. Y es la necesidad de decir siempre por favor y la necesidad de decir siempre gracias. Los niños, contrario a lo que muchos piensan y a pesar de que externamente se ven divinos, se ven muy tiernos, los niños son pecadores. No sé si eso sea una noticia para muchos de ustedes, pero los niños tienen la naturaleza de Adán, aún los niños de los creyentes. Y en su pecado, ellos creen que nosotros como adultos tenemos todas las obligaciones con ellos. Y estamos obligados a darle absolutamente todo lo que pidan. Claro, valga la pena decirlo que a veces los adultos ayudamos en eso. Les ayudamos a reforzar ese pensamiento que ellos tienen. Pero los niños piensan además que ellos no tienen ninguna obligación con nadie. Y nuestros hijos tienen que entender que todo lo que reciben es por gracia, que no es obligación. Es cierto, somos padres, queremos darle lo mejor, pero eso no quiere decir que lo que reciben ellos no sea por la gracia de Dios. Y creo que el agradecimiento no solamente es la voluntad de Dios para nuestros hijos, sino que es la voluntad de Dios para cada persona, no solo para cada creyente, sino para cada persona. Nosotros también igual, fuimos niños alguna vez y crecimos con ese mal, crecimos con ese pecado, con la naturaleza caída que nos lleva a ser desagradecidos. Dice 1 Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias ¿en qué? En todo, en absolutamente todo. Y hermanos, tenemos que ser sinceros y hacer un examen a nuestras vidas y darnos cuenta cómo estamos con el tema del agradecimiento. El desagradecimiento es uno de esos pecados, como todos los pecados, pero es uno de esos que se nos facilita mucho verlo en los demás. Es más fácil verlo en los demás que verlo en nosotros mismos. Tenemos detectores de desagradecimiento cuando se trata de nuestro hermano. Es más, yo no sé si hasta este momento usted ya estaba pensando que este tema es espectacular para cierta persona, para un hermano, para una hermana, para alguien que justo no vino hoy, pero que sería un buen tema. No, la palabra de Dios está aquí y es para ustedes, es para mí. Ha tocado mi vida este salmo, pero es la verdad, es la realidad. Tenemos el detector muy afilado para detectar el desagradecimiento de los demás hacia nosotros y poco afilado para detectar, poco sincronizado para detectar cuando nosotros somos ingratos con los demás. Por ejemplo, en las Escrituras hay una historia de desagradecimiento con el Señor Jesús. Está en Lucas 17, ustedes seguramente la conocen, pero quiero que mientras yo leo esta historia, que está en Lucas 17, versículo 11 al 19, usted piense, ¿con quién se identifica más? ¿Con cuál de los personajes que allí aparecen se identifica más? Dice así: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea.
Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos o 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando y dando a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? ¿Con quién se identifica más? ¿Se identifica con Jesús, que fue agraviado por los 9 que no regresaron? ¿Se identifica con el samaritano que mostró su agradecimiento al regresar alabando a Dios? ¿O se identifica con los 9 que recibieron la bendición de Dios con su sanidad y no mostraron ningún tipo de gratitud? No tiene usted que responder, pero la verdad es que nos molesta profundamente, nos molesta y hasta puede llegar a irritarnos las personas que son desagradecidas con nosotros. Pero nuestra tendencia personal es no ser agradecido. En esa historia que les acabo de leer, que es real, que está en las Escrituras, de los 10 leprosos, es bastante fácil enojarse con los 9. Como que a uno inclusive le produce algo de adentro, como, oiga, ¿y estos qué? ¿Por qué no vuelven? Pero es que es lo mínimo después de haber tenido esa enfermedad tan tremenda que los discriminaba de una vida social normal. ¿Cómo es que no van a volver? Y se siente uno como irritado con aquellos 9. Es fácil identificarnos con de pronto con el Señor Jesús, que se sintió ofendido y decir, sí, la gente es así. La gente es así, la gente... A mí también me lo hicieron. Tanto que yo hice por esta persona o la otra, pero la gente es así. Pero la verdad es que es difícil identificarnos con alguno de los 9 que no regresaron. Es alguno. Y en esa lucha por el desagradecimiento, por la misericordia de Dios, no estamos solos. De nuestro lado está un hombre que tuvo que obligarse, que tuvo que trabajar en su corazón para ser agradecido, que tuvo que hacer un ejercicio, que no pudo esperar sencillamente a que el agradecimiento brotara, sino que dijo en un momento de su vida, algo mal está en mí, tengo que ser agradecido. Y ese hombre es el rey David. En el Salmo 103, que es nuestra lectura para esta mañana, y pueden abrir sus Biblias y tenerlas allí, vemos a un hombre trabajando con su desagradecimiento. A un hombre trabajando en su corazón para ser agradecido. Y dice la palabra del Señor así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Y si usted salta al final de ese salmo, en la última línea del versículo 22, una vez más dice, bendice, alma mía, a Jehová. Bueno, como ustedes pueden ver, allí David deja al descubierto dos cosas. La primera, que el agradecimiento a Dios es una decisión. El agradecimiento a Dios es una decisión, es un acto de la voluntad. Y 2, que requiere que hagamos uso de nuestra memoria. Y mi propósito en esta mañana es que usted y yo entendamos que para el creyente siempre es posible crecer. Crecer en santidad, crecer en devoción, crecer en estudio de la palabra y por supuesto en este contexto crecer ¿en qué? En agradecimiento, crecer en agradecimiento. Bueno, este salmo, el Salmo 103, inicia una serie de salmos de gratitud que van específicamente desde el Salmo 103 hasta el Salmo 107. Si usted los mira, por todo lado está la palabra alabanza, está siempre hablando de alabar y de agradecer a Dios. Y específicamente el Salmo 103 y el Salmo 104 parecen haber sido compuestos
por una misma persona, parecen haber sido inclusive de pronto una misma unidad. No sabemos exactamente los detalles de cómo los compilaron, pero lo cierto es que van juntos. ¿Por qué sabemos eso? La simple estructura, y si usted se da cuenta, acabamos de leer el 103, comienza y termina ¿con qué frase? Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora miren el 104. ¿Qué dice el 1? Bendice, alma mía, a Jehová, ¿cierto? ¿Y cómo cierra el 35? Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces parecen ser parte de una misma unidad. No sabemos el momento exacto de la vida personal de David en que él escribió este salmo. No lo sabemos. Tendríamos o tenderíamos a pensar que sus circunstancias eran negativas, que eran aflicciones, pero la verdad es que la palabra no lo dice, porque es fácil pensar que somos dados a olvidarnos del agradecer a Dios cuando las cosas están difíciles, pero también pasa lo mismo cuando las cosas están bien, cuando todo va como nosotros creemos que deben estar. Y digo también este salmo de David, las circunstancias de David, porque yo creo que lo escribió David. Pues si ustedes se dan cuenta ahí las Biblias, ¿qué dicen? Salmo de David. Y lo aclaro porque si ustedes que son estudiosos, y yo sé que de pronto después de cada sermón se van a verificar, entonces de pronto van a encontrar que hay algunos que dicen que no es un salmo de David, que es un salmo posexílico, es decir, que fue escrito mucho después de que David fue rey, sino años después de que el reino fue dividido, fue deportado e inclusive regresó de Babilonia, porque contiene algunas palabras, algo de lenguaje de arameo, de unas expresiones arameicas, y por eso consideran. Pero la verdad yo personalmente, junto con la mayoría de hombres estudiantes de la palabra, o junto con los que sí son eruditos de la palabra, me inclino a pensar que es un salmo escrito por David. Y David, allí lo que nosotros vemos, como les venía diciendo, es un ejercicio de su voluntad. Él está tomando decisiones, él está teniendo una conversación interna, él está ordenándose a sí mismo dar alabanza, la alabanza que a Dios le pertenece. David decidió alabar a Dios porque él entendió que alabar a Dios era la voluntad precisamente de Dios y que eso era agradable a Dios. Es decir, David no se sentó a pensar, ¿será que en este momento me sale de mi corazón dar alabanza a Dios? No, David sencillamente entendió que la voluntad de Dios era que viviéramos en agradecimiento hacia Él. Ya vimos cómo Jesús esperaba, por ejemplo, que todos los leprosos sanos, no solamente uno, no dos, no 9, no la mayoría, sino que todos regresaran a dar gloria a Dios. Dice, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces, también vemos nosotros allí, el Señor Jesús muestra que Él esperaba que regresaran los 10. Y es lógico, yo también leyendo la historia digo, oiga, ¿qué se hicieron los otros 10? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias en absolutamente todo. ¿Qué significa la palabra todo? Todo. Me encanta que sepan de idiomas bíblicos. Yo también sé lo mismo. ¿Y qué significa todo? Den gracias en todo. Sí, yo sé, usted puede estar pensando, pero esto también, sí, en todo. Sí, la respuesta es en todo, en todo, en todo. Si las circunstancias son en nuestra consideración positivas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros demos gracias. No podemos olvidarnos de dar gracias en medio del gozo, en medio del éxito, en medio de la euforia, en medio de cuando se dan los resultados. Es tan fácil olvidarnos del Señor, es tan fácil. Pero tampoco podemos olvidarnos de ser agradecidos con el Señor en medio del sufrimiento o en medio de los fracasos. Continuamente cuando oramos por hermanos en la congregación, hermanos que están pasando por alguna aflicción, nuestra oración va más allá de su sanidad y siempre oramos que no vaya a pecar renegando contra el nombre del Señor. Porque es fácil, hermanos, es fácil que en medio de la aflicción nuestra carne nos lleve a quejarnos en contra del Señor.
Miren, hermanos, la queja y el agradecimiento difícilmente tienen espacio en una misma persona y al tiempo. Siempre están combatiendo. Es tan importante el agradecimiento, pero tan importante que Pablo, cuando está escribiendo Romanos 1, argumentando de la razón por qué la ira de Dios contra la impiedad sobre los hombres necios, él incluye dentro de esa lista de motivos, que obviamente es el pecado, la rebelión del hombre, la ingratitud. Es decir, la ingratitud no es algo menor. La ingratitud no es un tema secundario. Ser desagradecidos con Dios es una ofensa contra la persona de Dios. Dice Pablo en Romanos 1, del 18 en adelante, ustedes lo conocen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, ¿qué hicieron? No le honraron como a Dios, ni qué más, ni le dieron gracias. El desagradecimiento es contrario a la alabanza que Dios merece. Por eso el Señor Jesús dijo, no hubo uno que viniera y diera gloria a Dios. La alabanza y el agradecimiento para el Señor son lo mismo, son sinónimos. Y miren, David comienza a hacer su ejercicio allí y esto es algo muy, muy importante. Muchas personas tienen una actitud de agradecimiento. Muchas personas tienen una actitud de agradecimiento y sin embargo la ira de Dios se revela contra ellos. Suena contradictorio, ¿no? Vuelvo y se los digo. Muchas personas tienen una actitud de agradecimiento y sin embargo la ira de Dios se revela contra ellos. ¿Saben por qué? Porque no le dan las gracias a Dios. ¿Cómo dice David en su salmo? Dice, bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Miren, la gente dice, y yo tengo conocidos que no son creyentes y viven con una actitud de agradecimiento. Viven con una actitud de, ay, qué bueno, qué chévere. Pero ¿saben qué dicen? Ellos dicen, no honran a Dios, no le dan gracias, porque ellos dicen, si el destino lo permite. La vida ha sido buena conmigo. ¿Sí lo ha escuchado? La vida ha sido buena conmigo. ¿Qué están haciendo estos hombres? ¿No están haciendo acaso lo que Pablo acaba de denunciar en Romanos? Que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué prefirieron hacer? Darle gracias a un agente externo inventado por ellos que se llama la vida. Ahora le dan gracias a la vida, le dan gracias al destino, y lo que están haciendo, ¿qué es? Robarle la gloria a Dios y atribuírsela a cualquier cosa que ellos quieren inventarse. Por eso digo que muchas personas tienen una actitud de agradecimiento y sin embargo van a ser condenados, van a recibir la ira de Dios. Así que si usted está aquí esta mañana, lo que yo estoy tratando de decirle no es, tiene que ser positivo en la vida, tiene que vivir agradecido con todo lo que le pasa y simplemente agradecer. No. David está diciendo aquí, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Es un detalle nada menor, no basta con ser agradecido. Santiago lo deja claro, Santiago 1:17, Santiago, el escritor bíblico, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué? Descienden de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quién es? Dios. Entonces nuestra alabanza no puede ser como la de Mercedes Sosa, que ella cantaba, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros, que cuando los abro, perfecto distingo el negro y el blanco. Y no puede ser así nuestra alabanza. Nuestra alabanza tiene que ser a Dios. Dios es el que nos dio los ojos, sí, los luceros. Dios es el que nos dio los oídos y mucho más. Dios es el que nos dio absolutamente todo. Entonces, cualquier acción de gracias que no reconoce a Dios es contraria a las Escrituras. Es contraria a las Escrituras. Las Escrituras nos motivan a agradecer a Dios. Y eso es lo que David está haciendo. David está aquí
poniendo en orden sus pensamientos, posiblemente en medio de la alegría, por una vida tranquila y llena de triunfos, o posiblemente en medio de dificultades que estaba atravesando. Pero como fuera, él estaba obligándose a pensar correctamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer en cada instante. Aquí David en su monólogo, en su discusión consigo mismo, como decimos nosotros a veces jocosamente, se está diciendo, mí mismo, piense bien. ¿Sí? Se está diciendo, oiga, si no fuera David, sino Javier, oiga Javier, ¿qué es lo que está pensando? Piense bien. Nuestra mente no puede ser la loca de la casa, como algunos la llaman, que hace lo que quiere, que va de aquí para allá, que va de allá para acá, de un lado para el otro. A veces uno está o encuentra a alguien distraído por ahí y le pregunta, oiga, venga, ¿qué piensa? Y la respuesta es, nada. ¿Y eso no es verdad? Eso no es verdad. La mente no se queda quieta, ni cuando estamos dormidos. La mente no se queda quieta, la mente todo el tiempo está moviéndose, todo el tiempo. En realidad, esa persona sí está pensando algo. Y no solamente David aquí se obliga a pensar lo correcto a la luz de las Escrituras, sino que también todas las Escrituras nos ordenan hacer eso. Pablo nos ordena pensar correctamente, por ejemplo, también. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en eso, pensad, Filipenses 4:8. Así que usted no puede ser víctima de sus pensamientos o usted no puede ser víctima de las circunstancias. Es decir, de su cabeza, su mente, no puede estar llena de las circunstancias. No puede estar llena de lo que se le atraviesa, de la publicidad que se le atraviesa, de lo que los medios de comunicación nos muestran, sino tiene que estar lleno de lo que usted voluntariamente decide llenar, de lo que usted decide ocupar sus pensamientos. Y David entendía eso muy bien. David entendía además que los pensamientos, que gran parte de lo que nosotros hacemos, de nuestro estado de ánimo, está determinado por nuestros pensamientos. Lo que usted piensa determina la forma en que reacciona ante las circunstancias de la vida. Si todo el tiempo usted se dice a sí mismo en su monólogo, en su, como llaman algunos, en su soliloquio, gracias. Eso pasa cuando uno quiere decir algo, una palabra que no utiliza en su diario vivir. En su conversación interna, como dice, que es más fácil, si usted en su conversación interna todo el tiempo se está diciendo, no, es que tan de malas yo. No, es que Dios no me cuida, porque es que vean Dios cómo permite cosas malas, porque yo creo que algo pasa con el Señor, porque es que el Señor está permitiendo sufrimiento en mi vida, porque el Señor permitió que me hicieran daño de esa manera, si el Señor, Él dice que me ama. Si esa es su conversación interna, usted puede estar seguro que usted no va a tener un corazón agradecido. Si lo que hay en su cabeza es queja, y lo que se dice a usted mismo es queja y queja y queja, esté seguro 100% que no va a poder tener un corazón agradecido. Y David lo entendía, por eso él no se quedó ahí describiendo las circunstancias. Y gracias a Dios que ni siquiera están ahí escritas cuáles son las circunstancias en las que él escribió eso. Porque si no estaríamos diciendo, claro, es que pues, era fácil, porque a David no le pasó lo que me pasó a mí. Es que, bueno, David, sí, pero gracias a Dios no están, porque simplemente vemos la reacción de un hombre ante X circunstancias, favorables o desfavorables. Entonces lo que uno piensa lo puede ayudar o a hundirse o a salir con fe airante en una situación. No son las circunstancias las que nos hacen agradecidos o desagradecidos. ¿No ha pensado usted eso? Es que si Dios hiciera esto por mí, yo vendría como el leproso, rostro en tierra. Si Dios hiciera esto por mí, yo estaría tan agradecido si el Señor hiciera esto. Si me diera una novia, yo viviría tan agradecido. Si me diera un esposo, yo me consagraría y sí viviría una vida en santidad. Si me diera un trabajo con mejor sueldo, me quedaría tan fácil ser agradecido. Inclusive usted puede ser de los que piensa, claro, hay hermanos a los que les queda fácil tener un corazón agradecido porque es que ganan muy bien.
No, entonces estamos condicionando a las circunstancias. Si Dios cambiara esto de mi esposo o esto de mi esposa, yo viviría tan feliz. Yo le agradecería mucho. Incluso si Dios salvara a mis familiares. Hermanos, no son las circunstancias las que nos ayudan a crecer en agradecimiento. No son las circunstancias. Si usted piensa y usted se compara con otro hermano y dice, a este hermano, vamos a ponerle un nombre, Sutanito, a Sutanito le queda más fácil ser agradecido que yo, porque él tiene, porque él no sufre, porque él no tiene esto, ¿sabe qué? Usted está siendo un ingrato con el Señor porque está poniendo los ojos en lo que ese hermano o hermana tienen o no tienen y no está viendo con gratitud lo que el Señor ha hecho y le ha dado a usted. Entonces en este salmo, David está ordenándose y le está ordenando a su memoria recordar todas las bendiciones y le está ordenando a su memoria y a su voluntad que alabe al Señor con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, todo lo que soy. Eso era lo que quería David. David quería presentar la mejor alabanza a Dios, la alabanza más completa. Entonces dice, todo mi ser, bendiga su santo nombre. Y lo que comienza a hacer David allí es hacer un inventario. Si ustedes se dan cuenta, dice, no olvide ninguno de sus beneficios. Son tantos los beneficios del Señor. Le aseguro, si usted coge una libreta y empieza a anotar los beneficios, las bendiciones del Señor, no le puede alcanzar esa libreta. Y David no quería olvidarse de uno solo. Dice, tengo que acordarme de todos los beneficios del Señor. Tengo que acordarme de todas las bendiciones. Porque la verdad es que nosotros sufrimos de algo a lo que yo llamo amnesia selectiva. ¿Qué es la amnesia selectiva? Que se nos olvida lo que queremos que se nos olvide. O dicho de otra manera, recordamos lo que queremos recordar. Entonces, seguramente las cosas negativas usted sí las tiene ahí presentes, pero todas las bendiciones del Señor no las tiene para nada presente. Nuestro desagradecimiento muestra en el fondo que nosotros no apreciamos lo suficiente lo que recibimos de Dios. Usted no se olvida que tiene una casa, usted no se olvida que tiene donde vivir, usted no se olvida que tiene un carro, no se olvida que tiene una esposa, no se olvida que tiene una suegra. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no vive agradecido con Dios por eso. ¿Por qué? Porque para usted no es valioso, como Dios sí considera que es valioso. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la causa del desagradecimiento? ¿La memoria? Yo no creo. Yo no creo que cuando David está diciendo aquí no olviden ninguno de sus beneficios es porque sufría de amnesia. Yo no creo que sea la memoria. Yo creo que es el orgullo. Y es que tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos y un muy bajo concepto de Dios. Si ustedes se dan cuenta, David comienza aquí diciendo, ¿a quién exalta? Pero vea cómo le dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. La idea paralela, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice, bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Es decir, David ponía a Dios su santo nombre en alto. ¿Y David dónde se ponía? En el lugar que se debe poner. Martín Lutero, en la época de la Reforma, respondiendo una carta a un cardenal de la Iglesia Católica, les dijo, ustedes tienen un concepto muy humano de Dios. ¿No pasa lo mismo? ¿No pensamos que Dios es nuestro sirviente, que es como presionar un botón y tiene que estar acá como si fuera el del servicio? Pero sí he clamado, pero sí he orado. Y eso pasa porque somos orgullosos y tenemos un concepto muy alto de nosotros. Creemos que Dios tiene que resolver todos nuestros problemas, que Dios tiene que dar un ascenso y inclusive en nuestro orgullo pensamos que lo que obtenemos es porque no lo ganamos. Ejemplos. Un ascenso en el trabajo. No, bueno, sí, es que yo he sido muy buen trabajador y el jefe vio mi trabajo. ¿Para quién va la gloria ahí? Para uno mismo. Un título escolar fue el fruto de mi esfuerzo. Unas vacaciones, ahora que entramos a diciembre, es que ya me las merecía. He trabajado tan duro, ya me las merecía. ¿Sabe qué es lo único que usted y yo nos merecemos? El infierno, es lo único.
Es lo único. No nos merecíamos de Dios, sino condenación eterna. Y venimos a exigirle. Entonces, así que cada cosa que Dios nos dé, debemos recibirla con agradecimiento. El orgullo hace que pensemos que las bendiciones son el resultado de nuestra capacidad y no de la gracia y de la misericordia de Dios. Adapté esta frase del pastor Sugel Michelén y la puse así un poquito distorsionada. Entonces, de pronto, si la buscan, no es plagio, es adaptación. Lo mejoré. Dice: la gratitud es directamente proporcional al valor que le damos al don recibido. Directamente proporcional al valor que le damos al dador del don. E inversamente proporcional al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Vuelvo y se la leo. La gratitud es directamente proporcional al valor que le asignamos al don recibido. Directamente proporcional al valor que le asignamos al dador del don. E inversamente proporcional al valor que nos asignamos a nosotros mismos. La ingratitud, hermanos, es una evidencia de orgullo. Piensen en los niños. Ellos crecen pensando que sus padres están obligados a comprarle cuanto juguete se atraviese, cuanto juguete se le ocurra. Si el padre, por alguna circunstancia, le compra un juguete que no es tan costoso o que no alcanza a cumplir la gama de lo que este hijo esperaba que el padre le diera, lo recibe de mala gana, porque piensa que él merecía más, porque piensa que el padre está obligado a darle todo lo que él quería. David en realidad tenía un alto concepto de Dios y un correcto concepto de él. Entonces dice aquí David: no olvide ninguno de sus beneficios. Yo decía lo de la lista, pero si le es útil, haga la lista. Haga la lista. Es algo que no por iniciativa mía, sino de mi esposa. Ella, un día estábamos ahí como haciendo evaluación de ciertas cosas que pasan y que uno empieza como: qué año tan difícil. Es que hemos estado pasando un tiempo tan difícil. Y ella me contó de su lista. Y su lista dice: oiga, qué desagradecido soy. Si le sirve, haga una lista, haga un inventario. Porque si usted hiciera un inventario como el que David hace aquí del versículo 3 al 5, estoy seguro que no tendría lugar para decir: es que el Señor no me ha bendecido como yo quiero, lo ha bendecido más de lo que usted quiere. Entonces dice David, aquí comienza haciendo la lista. ¿Cómo comienza la lista de David? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mientras más inmerecido es el don, mayor tiene que ser la gratitud. Piense, una historia hipotética: cuando usted era niño, sus papás le dicen que de vacaciones, apenas salga al colegio, lo van a llevar un tiempo a una finca de un tío que tiene una finca recreacional, una muy buena finca, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que usted pase el año, que no pierda ni un logro, como lo dicen ahora, ni una materia, como lo decían en mi época y en la de la mayoría de ustedes. Pero lamentablemente, usted no solamente pierde un logro, no solamente pierde una materia, sino que se echa el año. ¿Qué espera usted de su papá? ¿Qué se merece? ¿Se merece ir a la finca del tío? ¿Qué se merece? Un castigo bien fuerte para que piense qué es lo que está haciendo mal y por qué se está echando, tirando, perdiendo, por qué no está alcanzando los logros, por qué le está yendo mal, ¿cierto? Eso es lo que se merece. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tan agradecido estaría usted si su papá llega y le dice: bueno, sí, usted merece todo eso, pero a pesar de eso, yo he decidido que nos vamos para Disney? Obviamente es algo que usted no merece. ¿Estaría usted agradecido? Entonces, decía esto, que la gratitud, mientras más inmerecido es el don, mayor es la gratitud. Y en una dimensión completamente mayor, pero algo similar a esta historia que hipotética, es lo que Dios hizo por nosotros al derramar su gracia sobre nosotros. En su gracia, Él nos dio la salvación cuando nosotros lo que merecíamos era lo contrario. ¿Qué nos falta para ser agradecidos?
David comienza la lista, el perdón de tus iniquidades. Esa es razón suficiente para adorar a Dios, para caer como el leproso, rostro en tierra. El perdón de los pecados, debemos decir, es la mayor bendición que puede recibir el hombre, porque soluciona el peor de nuestros problemas y además el problema que tiene las peores consecuencias. ¿Sí habían pensado en eso? Que el pecado es el peor de nuestros problemas, el peor de los problemas del hombre. Los que predican ese evangelio y la prosperidad no han entendido eso. Ellos no han entendido lo que el Señor Jesús dijo cuando dijo que de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma. ¿De qué te sirve ser un triunfador, tener dinero, fama, inclusive de qué te sirve tener salud si cuando mueras vas al infierno? Nada. La promesa del evangelio, ¿cuál es? La promesa del evangelio es el perdón de pecado, no las bendiciones secundarias. Y por eso David aquí comienza, no por las bendiciones secundarias, comienza por la mayor bendición que un hombre jamás pueda recibir, y es que Dios perdone todas tus iniquidades. Todas tus iniquidades. Dice las Escrituras que la paga del pecado es muerte. La mayoría de las personas no han entendido eso, no han entendido lo grave de ese mal. Un ejemplo, piense que usted va al médico y el médico le dice, usted tiene X enfermedad. Y como la mayoría de los nombres de las enfermedades, pues tienen nombres rarísimos. ¿Se queda usted ahí? ¿Se va contento? No, usted dice, oiga, doctor, pero venga, explíqueme, por favor, ¿qué significa eso? ¿Es grave? ¿Me voy a morir, doctor? O sea, eso me puede matar, ¿es crónico? ¿Hay cura? ¿Puede derivar en otras enfermedades, en alguna limitación? Usted necesita que el médico le diga eso, inclusive que le diga si hay un tratamiento. Pues la mayoría de las personas hoy en día entienden que son pecadores, pero no entienden que el pecado es el mayor de sus problemas. Muchos dicen, sí, yo sé que soy pecador. ¿No le ha pasado a usted cuando está compartiendo el evangelio con alguien y le dice, es que usted es pecador? Sí, pues claro, pues todos lo somos. ¿Quién no ha pecado? Sí, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que no están entendiendo? La gravedad del pecado y de sus consecuencias. No entienden que el pecado es una rebelión contra un Dios justo. A todos nos gusta la justicia, pero no cuando hablamos de la justicia de Dios en contra nuestra. La justicia de Dios demanda derramamiento de sangre. Y Pablo entendía que el pecado, aún para él como creyente, seguía siendo en el diario vivir, aunque ya estaba resuelto por Cristo en la cruz, en el diario vivir, con lo que él más tenía que lidiar. En Romanos 7, no es necesario que usted lo busque, pero versículo 15, Pablo también está ahí hablando, dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues hago lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice en el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Conclusión, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo resume todo eso? ¿Cómo dice que es su estado emocional al ver que está pecando contra Dios, aunque no quiere? ¿Qué dice? Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vean que Pablo entendía bien el pecado, obviamente, él escribió Romanos, él es el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. El pecado daña nuestras vidas, daña nuestras relaciones personales. Inclusive el pecado nos enferma, nos esclaviza, nos oprime. Inclusive hay creyentes que pueden vivir en desánimo o a lo que muchos llaman un desierto espiritual porque no trabajan con su pecado. A David le pasó. El mismo que escribió el Salmo 103 aquí, él también compuso el Salmo 32. Y allí escribió las consecuencias de su pecado, dice el versículo 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos.
Imagínense sentir eso. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero al mismo tiempo David pudo decir con gozo en el versículo 5 de ese Salmo del 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. Y el encabezado de este salmo, que no se lo leí a propósito, en el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién es ese? Ese es un creyente. ¿Quién es ese bienaventurado al que el Señor perdona sus pecados? A quien el Señor no culpa iniquidad. ¿Quién es ese? Ese es el creyente. Pablo, lo leíamos en Romanos 7, expresó la misma gratitud con Dios por la liberación de la culpa del pecado. Después de que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? En Romanos 7, en el versículo 25, ¿qué dice? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que si regresamos al Salmo 103, David le está pidiendo a su alma que recuerde que Dios es el que perdona todas sus iniquidades. Todas sus iniquidades. Y no solo esta es la mayor bendición, porque resuelve el mayor de nuestros problemas, que es la paga del pecado, que es la muerte, una eternidad de condenación, sino que también es la mayor bendición, porque el precio fue el mayor don. El precio es el mayor precio que jamás alguien pueda pagar. ¿Y cuál fue el precio? La muerte del Señor Jesús en la cruz. Pero debemos decir, a favor de David y en contra nuestra, o como agravante nuestro, que David sabía que Dios es el que perdona todas las iniquidades, pero él no tenía la revelación y el conocimiento que nosotros tenemos hoy acerca de Cristo, o no al menos de manera completa. David, por ejemplo, sabía que el precio era alto, pero él no sabía que el precio era que Jesús, siendo Dios, no estimara al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojaría de sí mismo, tomaría forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humillara a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo sabemos usted y yo, pero David no lo sabía. David pensaba en un redentor, pero no lo había visto. Cristo aún no había muerto en la cruz. David no podía ver al pasado y ver a Cristo en las Escrituras. Y sin embargo, ese era su motivo de agradecimiento. Claro, David conocía el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, él sabía que Dios iba a proveer un sacrificio. David sabía que Dios no toma el pecado a la ligera, sabía que Dios es justo, que no pasa el pecado por alto, simplemente olvidándolo, como diciendo, bueno, aquí no pasa nada, sino que David sabía que alguien tenía que pagar. Y si David sabía eso y agradecía, ¿cuánto más usted y yo? El precio de nuestro perdón. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y cómo lo hizo? ¿Borrón y cuenta nueva? No fue así. En las noticias nosotros leemos de jueces injustos, de jueces con falta de preparación o por lo que sea, pero si usted lee en las noticias que un juez dejó en libertad a un violador, a un asesino, usted se indigna, ¿cierto? A mí me pasa, yo me indigno y digo, ese es un juez injusto. Eso es un juez injusto. Ninguno de nosotros creo que se va a alegrar y va a decir, uy, qué juez tan misericordioso. Qué bueno que haya jueces así en nuestro país. No, nosotros decimos que es un juez injusto. Pero Dios es justo y su justicia exige que todo pecado sea castigado. Absolutamente todo pecado. Pero como Dios es justo, pero también es compasivo y es lleno de amor hacia los hombres, Dios decidió Él mismo pagar el precio. Él mismo. Cristo es el inocente
que murió en nuestro lugar. Ese es el acto de amor más incomprensible de toda la historia, el único inocente, el único hombre puro, el único hombre que jamás pecó ni siquiera en un pensamiento, y fue el que pagó. Esa fue la forma en que Dios perdonó todas nuestras iniquidades, inclusive también las de David. Y yo pregunto, si David 1000 años antes de que Cristo muriera en la cruz, estaba asombrado, estaba maravillado y le ordenaba a su alma que alabara al Señor porque Él es el que perdona todas sus iniquidades, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, nosotros que tenemos la certidumbre que el sacrificio de Cristo ya se realizó, que pagó por nuestros pecados, nosotros que sabemos lo que el perdón le costó a Dios. Dice Pedro, que no fuiste redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. La maravilla del Evangelio es que si usted ha puesto su confianza en Cristo para el perdón de los pecados, Él ya pagó en la cruz por todos sus pecados, por cada uno de ellos, pasados, presentes, futuros, voluntarios, involuntarios, graves, lo que llaman dolosos, cualquier tipo de pecado. Y por ende, usted no tiene que enfrentarse a la ira de Dios nunca. ¿Por qué? Porque Dios ya descargó su ira sobre Jesús en la cruz del Calvario. Pero, si usted no ha creído en Cristo Jesús para el perdón de pecados, la justicia de Dios se cumplirá, pero se cumplirá en usted mismo. Usted personalmente tendrá que pagar por la eternidad por cada uno de sus pecados, por todos, por absolutamente todos. Qué maravilla esto, hermanos, que Dios perdone nuestras iniquidades. Por eso nosotros podemos decir con David a nuestra alma: bendice alma mía a Jehová. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Y casi que hoy estamos estudiando el Salmo 103 del 1 al 5, pero podríamos cerrar y dejar así. Porque si con la bendición del perdón de pecado no nos basta para alabar al Señor, no nos va a bastar nada. El Señor puede dar todo lo que usted se imagine, cualquier tipo de bendición que usted se imagine, cualquier tipo milagrosa de la que usted se imagine. Pero si usted no es agradecido con el Señor y si usted no tiene un corazón desbordado por el perdón de todos sus pecados, de todas sus iniquidades, no lo va a tener con nada más. Eso se lo aseguro. Pero David continúa. Y en esto no nos vamos a centrar tanto, aunque toma más versículos, pero dice: Él es el que sana todas tus enfermedades, versículo 3, o como dice la Reina Valera, todas tus dolencias. Algunos piensan, basados en este versículo, que los creyentes no se deben enfermar, pero eso no es lo que está afirmando aquí el Salmo. Primero, lógica, porque si los creyentes no se pueden enfermar, entonces ¿de qué enfermedades los sana el Señor? Sí, aquí dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Creo que el versículo está diciendo lo contrario, que se da por sentado que te puedes enfermar y el Señor puede sanarte. Segundo, el texto tampoco nos está diciendo que el Señor va a sanar todas nuestras enfermedades, porque incluso en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos creyentes que se enfermaron. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O también en 2 Timoteo le dice a Timoteo que él tuvo que dejar en Mileto a un hermano llamado Trófimo porque estaba enfermo, ¿cierto? Y aún en las iglesias nosotros conocemos hermanos que decimos y podemos dar testimonio de su piedad y de su vida, de su buen testimonio, y que mueren de un cáncer o de cualquier otra enfermedad. Entonces las Escrituras no están afirmando, ni tampoco aquí, que la sanidad física como una promesa absoluta. Lo que el verso está diciendo es que cada vez que te sanas de una enfermedad, no fuiste tú mismo o no fue el médico, porque ni tú mismo ni el médico tienen poder absoluto para sanar una enfermedad. Fue Dios el que te sanó. Eso es lo que está diciendo aquí. Él es el que sana todas tus enfermedades. Cada vez que alguno de ustedes tuvo una gripa, una tos, un resfriado, una alergia o cualquier otro tipo de enfermedad y fue sano, ¿quién fue? Fue el Señor. Claro, el Señor en su providencia usa médicos, y yo no les estoy diciendo aquí, ni las Escrituras nos mandan a desconocer la providencia del Señor y la sabiduría que el Señor da a hombres
inclusive Lucas era el médico, ¿cierto? Lucas el médico, para nada, pero el Señor usa diferentes medios, le da sabiduría a médicos, le da sabiduría a investigadores al hombre para que cree medicamentos, pero siempre que alguien es sano es porque Dios bendijo ese medio, Dios bendijo el médico, Dios bendijo el medicamento, inclusive porque Dios dio recursos para que usted pudiera acceder a esos medios de sanidad. Así que no diga me sané de una gripa, porque en realidad usted no puede sanarse de nada. No, es que me sané. ¿Qué hizo usted para sanarse? No puede hacer nada. Hay personas que se cuidan de absolutamente todo lo que se deben cuidar y se enferman. Usted se sana cuando el Señor es el que lo sana. Entonces, ¿ven cómo somos expertos en robarle la gloria a Dios? Como aún en nuestro lenguaje, que puede ser sencillo, del diario vivir, digo, no, yo me sané. El médico me sanó, sí, el Señor utilizó el médico. El Señor utilizó la sabiduría de hombres que se preparan y que seguramente se esfuerzan. Pero en últimas, ni el médico, ni la medicina, ni usted mismo tiene la capacidad o la certeza de poder sanarlo. Además, David dice, Él es el que sana todas mis dolencias. ¿Y qué más dice? Él es el que rescata del hoyo tu vida, comenzando ahí el 4. O como dice la Biblia de las Américas, dice la fosa, rescata de la fosa, la Nueva Versión Internacional dice del sepulcro. Y algunos entienden que David se refiere aquí a situaciones de su vida en la que estuvo muy cerca de morir. Posiblemente algo ligado a alguna dolencia, pues era lo que venía hablando, una enfermedad o cualquier otra situación. Otros entienden que David está hablando cuando dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida, que está hablando realmente de la resurrección futura. Y creo que ambas interpretaciones son correctas y el lenguaje, aún ni amplios comentaristas llegan a ponerse de acuerdo, y ambas interpretaciones son bíblicas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha salvado la vida de circunstancias en las que usted y yo ni siquiera nos enteramos? Por ejemplo, yo hago un recuento de mi vida y antes de ser creyente, yo era muy irresponsable, andaba en lugares en los que no debía estar, a la hora que no debía estar, en situaciones peligrosas, y hoy entiendo que fue la gracia del Señor la que me salvó de la fosa. ¿Cuántas veces nos ha salvado el Señor de subirnos a un transporte que se va a accidentar? Por minutos puede que usted no se haya subido al Transmilenio que se iba a partir, ¿cierto? Al avión que se iba a caer. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de preservar nuestra vida. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, se muere antes de tiempo. Nadie se muere antes de que Dios lo haya determinado. Entonces, por más que usted quiera agregar algo de tiempo a su vida, usted no lo va a lograr. Así que hay muchas circunstancias que usted ni siquiera alcanza a conocer en las que el Señor ha salvado su vida. Pero también, tomando la segunda interpretación de este texto, de este verso, también sabemos que un día resucitaremos, que el Señor nos va a salvar de estar en una eternidad de condenación. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces el Señor nos va a rescatar, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado por medio de la resurrección para estar en la eternidad, en la presencia de Dios. Y un último aspecto por el que David agradece acá, además de que rescate de la fosa tu vida, dice, Él es el que corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se rejuvenece como el águila. Ahora David cubre una gama más amplia de bendiciones del Señor. En realidad habla de todo tipo de bendiciones, incluyendo las bendiciones de las que no estamos conscientes. David dice que con compasión nos corona, no como el reinado de belleza, sino como el reinado de un rey, como la coronación de un rey. Es decir, el Señor nos pone una corona que nos hace honrosos, y esa corona es su bondad y su compasión. El Señor, por medio de la bondad y la compasión, nos está reconociendo honor, nos está haciendo llenos de honor.
Y piense una vez más, usted y yo, que lo que merecíamos era el infierno, ahora el Señor nos está concediendo honor. Esas bendiciones nos hacen ser llenos de honor, que el Dios, Rey de Reyes, Creador de todo, omnipotente, nos corone con misericordia, se fije en nosotros. Dice el Salmo 7, que Dios es un Padre bueno, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los piden? ¿Cuánto más? Y allí está diciendo, Él es el que sacia en el versículo 5, de bien tu boca. El alimento que usted recibe, una vez más, ¿es el fruto de su trabajo? Sí, pero ¿de quién viene la bendición? ¿De Dios? Hay personas que son trabajadoras, muy trabajadoras, y aún así no consiguen el sustento suficiente. Es la providencia y la provisión de Dios. Ahora, termina diciendo, allí el versículo 5, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Es parecido a todas estas bendiciones que tenemos nosotros, inclusive rejuvenecer en la vejez, como lo que David expresaba en el Salmo 23. Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Imagínese usted corriendo, usted huyendo, y el bien y la misericordia de Dios persiguiéndolo. Pues eso es lo que está diciendo. Realmente la mejor traducción sería, el bien y la misericordia me persiguen. Ese sería. Ciertamente el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa eso? Que el Señor quiere bendecirnos. Y aclaro, no estoy vendiendo acá un evangelio de la prosperidad, pero el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere lo mejor para sus hijos. Si un padre natural da lo bueno a sus hijos, ¿cuánto más Dios? El Señor quiere bendecirnos y lo hace todo el tiempo. Tanto que inclusive permite que una persona, en términos generales, que ha vivido una vida piadosa, una vida en los caminos del Señor, pueda tener una mejor vejez. Yo siempre he creído que la peor época de la vida, en particular para un incrédulo, es la vejez. La vejez es muy dura, pero creo, hermanos, que aquí la Biblia y en otros pasajes nos muestra que el Señor puede rejuvenecer, es decir, permitir que las personas temerosas de Él puedan llegar a tener una juventud aún en la que dan fruto. Y pone como ejemplo las águilas, que rejuvenezca como las águilas. ¿Qué les pasa a las águilas? Las águilas viven hasta más o menos 70 años, pero cuando están llegando a los 40 años, más o menos mi edad, pasan por una crisis. ¿Y de qué se trata su crisis? Básicamente, las águilas. Básicamente su pico, que es largo, que es puntiagudo, que es fuerte, que es el que utilizan para coger presas, está echado hacia abajo, ha caído, está contra su pecho y está blandengue, por decirlo así. Sus alas, su plumaje se vuelve espeso, se vuelve tiesa la parte central, pero las plumas muy, muy, muy delgadas. Las garras no tienen fuerza. Entonces, ¿para qué sirve un águila así? Solamente para morirse. Pero las águilas hacen algo, y es que más o menos a la edad de 40 años se van a un proceso de rejuvenecimiento, a un spa de águilas. Y se van al pico de una montaña. ¿Y allí qué hacen? Cogen y contra el cerro empiezan a darle duro a su pico hasta que el pico se cae. Cuando el pico se cae, nace un nuevo pico. Pasa solamente una vez en la vida de las águilas. Con ese pico empiezan a quitarse las plumas y las garras para que les salga nuevas plumas, nuevas garras. Es un proceso, lo tengo anotado por acá, creo que dura algo así como 5 meses que duran las águilas. Y después de eso viven 30 años más, como un águila joven, pudiendo cazar, pudiendo volar, pudiendo desempeñarse como un águila normal. ¿Cuál es el punto? El punto es que el Señor puede permitir que nosotros, inclusive si vivimos una vida piadosa, podamos tener una vejez en la que producimos fruto. No estoy hablando acá que no nos vayamos a enfermar en la vejez, pero no hay nada que dé más gozo, hermanos, que escuchar a un viejo sabio. No todos los viejos son sabios por ser viejos,
pero da mucho gozo escuchar a un viejo sabio, como el hermano que yo les contaba al comienzo, que yo digo, claro, es un hombre que supo vivir, voy a escucharlo, vale la pena escucharlo. El Señor permite que ese hombre, aunque su hombre interior se vaya desgastando, como dice Pablo en Corintios, su hombre exterior se va rejuveneciendo, se va renovando de gloria en gloria. Entonces, para concluir, tenemos, hermanos, razones de sobras para bendecir al Señor. A lo largo de toda nuestra vida Dios nos ha estado bendiciendo. Y usted y yo debemos tener un corazón agradecido. Como lo vimos, es lo que Dios espera. Como lo vimos, es la voluntad del Señor. Que demos gracias en todo. Si usted no lo está haciendo, si no lo ha hecho hasta este momento, hemos recibido hoy el ejemplo de David, quien nos muestra que tener un corazón agradecido es algo en lo que usted puede trabajar. Y es algo en lo que usted puede decidir ser agradecido con Dios. Comenzando ¿por qué? Por recordar qué salvación tan grande nos ha dado el Señor. Inclinemos nuestro rostro y terminemos orando. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día. Perdónanos porque somos ingratos, Señor. Somos uno de esos 9 enfermos de lepra que fueron sanados. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido a lo largo de nuestra vida y no hemos vuelto a ti, Señor? ¿Cuántas bendiciones seguimos recibiendo y por orgullo, por creer que merecemos más, ni siquiera las disfrutamos y menos te agradecemos y te alabamos por eso, Señor? ¿Cuánto menospreciamos la salvación, Padre? ¿Cuánto valor le quitamos a que tú hayas enviado a tu Hijo Jesús a morir pagando por nuestros pecados? Qué desagradecidos somos, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos a decidir trabajar en nuestros pensamientos, en que nosotros decidamos bendecir al Señor, bendecir su santo nombre, en que sea nuestra decisión traer a memoria todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, todas las bendiciones, todas las bondades que Él ha tenido con nosotros. Solamente el que no vayamos a ser objetos de tu ira, qué gran bendición, qué gran misericordia has derramado en nosotros. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos que esto lo llevemos a la práctica y que vivamos en agradecimiento con los hombres, pero por supuesto contigo. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén.